los temas de la unidad 3 son los factores asociados con el aprendizaje. El aprender para un alumno siempre va a ser distinto a otro. Los contextos individuales, sociales, siempre van a ser distintos. Incluso, aunque se tenga un plan de estudios a nivel nacional, los maestros que tenga cada uno de los alumnos también van a influir en cómo pueda aprender o las cosas que pueda aprender cada uno de los alumnos. Simplemente podemos tener 2 alumnos que salieron con 10 de la preparatoria, que están ingresando a primer año de alguna licenciatura, y estos 2 alumnos van a tener ideas, contextos y capacidades totalmente diferentes uno del otro, porque lo que han aprendido en todas las esferas pues ha sido distinto. Y entonces pues este aprendizaje se va a ver influenciado por diferentes cosas que han aprendido tanto antes, durante, después, y los problemas que puede haber justamente antes, durante el aprendizaje. Este tipo de problemas pueden ser problemas individuales, problemas que tenga cada una de las personas. Y se habla, por ejemplo, de la mala nutrición, mala alimentación, algún problema de salud, el hecho de que el alumno tenga que trabajar, no tenga que trabajar. En mi caso, podría poner el ejemplo de que hay alumnos que trabajar les hace bien y pueden tener más dudas y más capacidad de aprender, pero hay otros que pues buscan tener un título, ya tienen un trabajo y realmente lo que les interesa ya es tener un documento, pero ya están trabajando y tampoco se les ve en ellos el interés de aprender algo más. Entonces, incluso cada uno de estos puntos individuales puede ser a favor o en contra de cada una de las personas, ¿no? La historia escolar, o sea, cómo ha sido la vida escolar, tanto de la persona como de los padres. No es lo mismo tener un alumno que sus padres tienen un nivel de primaria, secundaria, a tener alumnos hijos de profesionistas, que igual puede impactar de forma positiva o negativa en ellos, pero ese mismo alumno podría ser diferente si sus condiciones fueran diferentes. Las aspiraciones que tiene cada uno, a lo mejor alguno de los alumnos, por ejemplo, cuando le doy clase a los alumnos de mercadotecnia, me dicen, pues es que voy a trabajar en la empresa de mi papá, y ya, o sea, lo ven como, pues tengo que cumplir con darle un documento, y ahí me va a dar trabajo, y ahí voy a hacer lo mismo que hago, y como sea me voy a quedar con el negocio, porque es de la familia. Pero hay otros que dicen, pues no tengo nada, voy a trabajar en alguna empresa, quiero poner un negocio. Entonces, lo que piensa hacer cada uno futuro también repercute en cómo van a llegar a la escuela a aprender. Los recursos materiales que pueda brindar la familia o que puedan tener ellos mismos también es muy importante. Incluso muchas veces me pongo a pensar qué hubiera logrado, quizás si mis padres hubieran tenido otra capacidad económica con las ideas que yo tengo o yo tenía de estudiar, de emprender y demás, ¿no? Simplemente esta situación económica, estos recursos materiales que se pueden tener van a ser distintos. El apoyo de los padres, no es lo mismo que un padre te diga, échale ganas, en que te ayudo, mira, no le entiendo, pero vamos a preguntar al padre de, es que, ¿para qué estudias? Es que, ¿para qué estás repasando? Es que se ve mal que andes con un libro. O sea, situaciones que de alguna manera pueden impactar, porque va a haber personas que simplemente vamos a hacer caso omiso a eso y vamos a decir, bueno, yo tengo mis propias aspiraciones y si tú no me quieres apoyar está bien, pero va a haber otras personas que simplemente el apoyo familiar va a pesar mucho para ellos desde el punto de vista psicológico, y el hecho de que les digan no te apoyo, estás mal, pues lo van a tomar como cierto y van a decir sí, pues para qué estudio, mejor no lo hago. Entonces esta situación pues tiene mucho que ver. También la motivación que nos podemos ver tanto nosotros mismos como las que nos pueden dar las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Pues todas estas situaciones van a afectar
la forma de cómo aprendemos, cómo vemos las cosas. La situación de la familia y la comunidad, ¿dónde vivimos? En mi caso, por poner un ejemplo, crecí en una comunidad donde mi familia, a lo mucho los hombres tenían secundaria, las mujeres tenían primaria. Incluso, pues mi familia sigue en esos niveles escolares. Mi comunidad igual, o sea, en mi comunidad hasta cuando yo crecí había pocos profesionistas y los profesionistas en su mayoría hombres. Entonces, obviamente esta situación puede impactar para que muchas personas digan, pues no sigo estudiando, ya tengo que tener una familia, ya tengo que tener un novio, ya tengo que casarme. La idea también biológica ligada a esto del sexo en la familia y en la comunidad que es muy común de es mujer, ¿para qué estudias? Literal, esa parte no fue mi caso, pero sí lo vi con muchas otras personas de es que eres mujer, ¿para qué estudias? Y no solamente la familia, la comunidad, es que ¿por qué tu hija sigue estudiando si es mujer? O sea, que se busque un hombre y que la mantenga. Entonces, estas situaciones, claro que van a pesar en una idea escolar, claro que van a pesar para que una persona se vea afectada a seguir estudiando o no, o a echarle ganas o no a esta situación escolar. Habrá quien también de alguna manera lo tome positivamente y diga, pues no hay mujeres profesionistas, pero yo sí lo quiero hacer, o no hay mujeres en este ámbito, pero yo sí lo voy a hacer, o no hay mujeres profesionistas en mi comunidad, pero yo voy a hacerlo y voy a emprender y quiero lograr esto, pero de alguna manera estas situaciones pues sí se van a ver reflejadas en algún momento en algún estado de ánimo e incluso en esta falta de motivación que a veces se puede presentar, ¿no? La idea del contexto desde el punto de vista nacional. En México todavía tenemos personas que estadísticamente terminan primaria, secundaria, pero ya mucho menos prepa, mucho menos profesionistas y tenemos niveles muy bajos en maestría, en posgrados, maestrías y doctorados. Se ha ido incrementando un poco la situación, por ejemplo, de la maestría, pero no por las ganas de las personas de tener un posgrado, sino porque para muchas universidades privadas sobre todo, es una forma de titulación. Entonces, entran a la maestría con la idea de me voy a titular de la maestría, de la licenciatura, ya pues si puedo termino la maestría, pero no con la idea de aprender y crecer profesionalmente o aportar algo a la sociedad o de verdad aprender para enseñar y mucho menos la idea del doctorado de la investigación. Entonces, no somos a un país en el que el contexto sea voy a llegar a ser doctor en algo. Entonces, sí hay que mencionarlo y sí obviamente esto va a impactar en las cuestiones individuales de las aspiraciones profesionales que tenga una persona y las motivaciones que pueda tener. No es como, voy a ser doctor como fulanito de tal. No es común para la mayoría de las personas que lo vean así. Incluso muchas veces no conocemos que existen esas áreas, ¿no? Por lo menos yo no lo veía, yo no sabía que existían maestrías y doctorados cuando era niña, cosa que obviamente puede ir cambiando generacionalmente dependiendo justamente del otro punto que se tocaba de la historia educativa de los padres, ¿no? Obviamente mi hija conoce la idea de que tiene que hacer una profesión y que después hay especialidades, maestrías y doctorados, pero pues no es el caso de la mayoría. Incluso yo me pongo de ejemplo de que no conocía que había grados académicos, ¿no? Las políticas educativas de un país obviamente van a influenciar bastante. Obviamente los cambios que se den a nivel estructural de un plan de estudios pues son muy importantes. Otra vez poniéndome como ejemplo, yo pienso educar a mi hija de acuerdo a los estándares internacionales. Si no se lo enseñan o no encuentro un colegio en el que le enseñen alguna cosa, puedo enseñárselo, o sea, puedo tener la capacidad de enseñarle este nivel básico, pero no estamos hablando de que todos lo puedan hacer, desgraciadamente. Entonces nos vamos a ajustar a los planes de estudio que nos digan en la escuela, y si los planes de estudio se enfocan, por ejemplo, ahora de
pues ya no aprendes matemáticas, o sea, perdón, pero si bien es cierto, solo a un matemático le va a servir, como ellos dicen, saber hacer estos análisis estadísticos, pues le estamos coartando la posibilidad a una persona de que diga, bueno, voy a ser matemático y voy a hacer investigación en el área de las matemáticas. Entonces tenemos que enseñar razonamiento lógico matemático. Si me dicen, es que está bien hablar como se habla en tu localidad, porque hablar como en tu localidad es una situación social, pues por otro lado tenemos a ver, no, el lenguaje tiene una razón de ser y cada idioma tiene una forma correcta de hablarse. Y por lo menos en el caso de México hablamos español. Y hablamos español porque fuimos conquistados por los españoles. Y los españoles tienen una Real Academia de la Lengua. Y esa Real Academia de la Lengua nos dice la forma correcta de hablar y de escribir. Entonces, si bien es cierto, adoptamos ciertas palabras náhuatl que ya están reconocidas en nuestra habla mexicana y cierto contexto, no quiere decir que todas las palabras las podamos hablar mal como quieramos, sino que tenemos que respetar estas áreas de la ciencia. Entonces, obviamente, si cambian las políticas, pueden cambiar la situación educativa de cada persona y esto se puede ver reflejado a nivel internacional. Entonces, sí es muy importante las políticas educativas. ¿Quién está al frente de estos organismos nacionales e internacionales para las personas? Porque obviamente lo que se busca es crecer, lo que se busca es avanzar en la ciencia, de la mejor manera de ser posible, de la mejor manera cuidando medio ambiente, cuidando la forma correcta de hacer las cosas. Pero claro que es importante si tenemos un país capitalista, si tenemos un país socialista, si tenemos un país que quiera avanzar en la ciencia, si tenemos un país que esté coartando las capacidades de las personas para que no hagan ciencia. Entonces, obviamente las políticas educativas van a ser muy importantes y la capacidad que pueda tener el docente. En mi caso, puedo ponerme de ejemplo nuevamente, no tuve docentes que buscaran generar algo importante para mi conocimiento. De alguna manera me ponían atención ya que veían que destacaba con otros y los directores obligaban al maestro a enseñarme alguna otra situación porque tenían que prepararme para algún concurso. Otro ejemplo que puedo dar, por ejemplo, es el caso de mi esposo. Él, hasta que llegó un docente que tenía la capacidad de observar y ver cómo aprendía cada alumno, fue como comenzó a destacar. O sea, de alguna manera él seguía siendo una persona que no pudo no ser considerado como capaz de aprender mejores cosas. Y pues obviamente se va a ver reflejado, porque aunque cada alumno aprende diferente y un buen profesor tiene que ser capaz de darse cuenta cómo aprende cada alumno. Si bien es cierto, regresando a la idea de las políticas educativas en México, tenemos grupos con muchísimos alumnos en las aulas, que bueno, a mí no me toca dar educación básica, pero atender a 30, 40, 50 niños en un aula, pues obviamente no es como que me pueda dar cuenta específicamente de todos o que les pueda dar la atención correcta, pero sí podría ser capaz quizá de detectar porque algunos no están aprendiendo y buscar tener esta capacidad como persona que está frente al grupo y como responsable de la educación de esos chicos.